La feria de abril iluminaba Sevilla con su explosión de colores y aromas. Las casetas estaban llenas de risas y música, pero yo me sentía atrapada en una burbuja de soledad. Mi vida había tomado un rumbo predecible, donde las emociones parecían haber desaparecido. La llegada de Javier, mi hijastro, rompió esa monotonía. Tenía 25 años, un hombre hecho y derecho, y su regreso tras años de ausencia despertó en mí sentimientos que creía olvidados. Recordaba cuando era pequeño con su risa contagiosa y sus travesuras. Ahora, lo veía como alguien completamente distinto. Su presencia era como un rayo de sol en un día nublado. Sin embargo, la frialdad en mi matrimonio me hacía dudar. Roberto, mi esposo, estaba más distante que nunca. Las conversaciones se limitaban a lo práctico, las cuentas, los planes del día a día. No había risas ni complicidad entre nosotros. Esa tarde, mientras caminábamos por el parque de María Luisa, el aire fresco traía consigo los ecos de la feria. Las flores estaban en plena floración y la música del flamenco resonaba a lo lejos. Javier hablaba sobre sus planes futuros y sus sueños, yo escuchaba con atención, sintiendo como una chispa olvidada comenzaba a encenderse en mi interior. ¿Te gustaría ir a la feria conmigo esta noche?, preguntó Javier con una sonrisa que iluminó su rostro. Aquel simple gesto me hizo recordar lo que era sentir emoción por algo tan trivial como una fiesta local. Acepté sin pensarlo demasiado, necesitaba escapar de la rutina que me ahogaba. Cuando llegamos a la feria, el bullicio nos envolvió. Los farolillos parpadeaban mientras las familias disfrutaban del ambiente festivo. Javier parecía disfrutar cada instante, su entusiasmo era contagioso. Mientras caminábamos entre las casetas decoradas, sentí una conexión renovada con él. La risa y el baile nos rodeaban como un manto cálido. Sin embargo, al mirar a mi alrededor, recordé la realidad: Roberto no estaba allí para compartir esos momentos conmigo. La culpa se asomó sigilosamente, no quería traicionar a mi esposo, pero el vacío en nuestro matrimonio se hacía más evidente con cada sonrisa que compartía con Javier. La noche avanzó y nos encontramos en una caseta donde el flamenco vibraba en nuestras venas. Javier tomó mi mano para llevarme a bailar, mis pies seguían su ritmo casi sin esfuerzo. En ese instante olvidé mis preocupaciones y dejé que la música me envolviera por completo. «Eres una gran bailarina», dijo él al terminar una ronda llena de risas. «Solo sigo el ritmo», respondí sonriendo mientras trataba de ocultar la confusión creciente dentro de mí. A medida que avanzaba la noche, algo cambió en el aire entre nosotros. Una tensión sutil surgió mientras compartíamos miradas cómplices y sonrisas nerviosas. Era como si el mundo exterior se desvaneciera y solo existiéramos nosotros dos. Al final de la noche decidimos dar un paseo por los jardines del parque nuevamente iluminados por las luces festivas. El ambiente era mágico y embriagador, sentía como las emociones reprimidas empezaban a aflorar con cada paso que daba junto a él. ¿Te has dado cuenta de cómo ha cambiado todo?, preguntó Javier al detenerse frente a una fuente iluminada. Sí, respondí mientras miraba sus ojos llenos de vida y esperanza. Fue entonces cuando noté algo más profundo en su mirada, un deseo oculto que resonó dentro de mí como un eco olvidado. La conexión emocional era innegable y aterradora al mismo tiempo. De repente recordé a Roberto esperando en casa, su ausencia se convirtió en un peso sobre mis hombros. La realidad me golpeó con fuerza, estaba atrapada entre dos mundos opuestos. La noche terminó sin incidentes significativos, pero no pude evitar sentirme inquieta por lo que había sucedido entre nosotros durante esas horas mágicas juntos. Al regresar a casa, encontré a Roberto sentado frente al televisor con una expresión ausente. No hubo palabras ni miradas cómplices entre nosotros esa noche. La chispa que había sentido junto a Javier seguía ardiendo dentro de mí mientras intentaba conciliar el sueño esa madrugada. El dilema moral se cernía sobre mí como una sombra implacable. ¿Era posible encontrar felicidad fuera del matrimonio? ¿Era correcto buscarla en alguien tan cercano? Las horas pasaron lentamente hasta que finalmente caí dormida, pero los sueños estaban plagados de imágenes confusas, sonrisas furtivas entre Javier y yo contrastadas con la frialdad del hogar compartido con Roberto. Al amanecer siguiente todo parecía igual, sin embargo,
la llegada inesperada de Javier había removido algo profundo dentro de mí que no podía ignorar más tiempo. El vacío emocional seguía presente mientras reflexionaba sobre lo sucedido aquella noche mágica bajo las luces brillantes de Sevilla. Mientras preparaba el desayuno para Roberto esa mañana grisácea, no podía dejar de pensar en cómo sería reencontrarme nuevamente con Javier bajo circunstancias diferentes, cómo sería si pudiera permitirme sentir sin miedo ni culpa alguna. El día avanzó lentamente hasta que recibí un mensaje inesperado: me gustaría verte hoy. Era Javier quien pedía volver a estar juntos tras aquella noche inolvidable llena de promesas silenciosas e inexploradas. El corazón latió desbocado ante esa invitación inesperada. Sabía que debía tomar una decisión pronto antes que este nuevo capítulo se tornara irreversible para todos nosotros involucrados. La tarde se tornó más cálida a medida que me preparaba para encontrarme con Javier. La feria de abril había comenzado, y los colores vibrantes de las casetas se asomaban en cada rincón de Sevilla. Sin embargo, mi mente estaba lejos de la festividad, giraba en torno a la posibilidad de lo que podría suceder entre nosotros. Llegué al bar donde habíamos acordado vernos, un lugar tradicional que solía frecuentar con mi esposo. El aroma a tapas fritas y vino tinto llenaba el aire. Me senté en una mesa apartada, intentando calmar el torbellino de emociones que me invadía. La música flamenca resonaba suavemente, como si acompañara mis pensamientos confusos. Cuando entró Javier, su presencia iluminó el lugar. Había cambiado mucho desde la última vez que lo vi, ya no era el joven inseguro de antes. Su porte era más maduro y seguro, lo que me hizo sentir una mezcla de admiración y confusión. Me saludó con una sonrisa que parecía contener secretos compartidos. «Hola, ¿cómo has estado?», preguntó mientras se sentaba frente a mí. «Bien, trabajando mucho», respondí, evitando sus ojos por un instante. La verdad era que había estado pensando en él más de lo que debería. Empezamos a hablar sobre trivialidades, pero las palabras parecían no ser suficientes para expresar lo que realmente sentíamos. Las miradas entre nosotros se volvían más intensas con cada frase. En un momento dado, la conversación se detuvo y el silencio se volvió pesado. Era como si el mundo exterior hubiera desaparecido, y solo existiéramos nosotros dos. «¿Recuerdas aquella vez en la playa?», dijo Javier repentinamente, rompiendo la tensión. «Me dijiste que siempre estarías ahí para mí». Su comentario trajo recuerdos a mi mente, risas compartidas y momentos felices en familia. Pero ahora todo eso parecía distante y casi ajeno a mi realidad actual. «Sí, esos tiempos eran diferentes», murmuré. La música cambió a una melodía más suave y melancólica mientras nuestras manos se encontraban casi por accidente sobre la mesa. El roce fue eléctrico, un simple contacto que encendió algo dentro de mí. La atracción era innegable y peligrosa. Javier se inclinó hacia mí, sus ojos fijos en los míos con una intensidad que me hizo perder el aliento. «No puedo dejar de pensar en ti desde que volví», confesó en voz baja. El corazón golpeaba con fuerza en mi pecho mientras consideraba su declaración. Era un riesgo inmenso abrirme a esa conexión prohibida, pero cada fibra de mi ser anhelaba ese momento compartido. Sin pensarlo más, me acerqué un poco más hacia él y nuestros labios se encontraron. Nos besamos por primera vez, un beso lleno de promesas no dichas y deseos reprimidos durante años. Fue un instante robado del tiempo que nos envolvió completamente. El beso fue breve pero intenso. Cuando nos separábamos, ambos parecíamos darnos cuenta del abismo emocional en el que estábamos cayendo juntos. El miedo y la culpa empezaron a asomar entre nosotros como sombras amenazadoras. «Esto no puede seguir así», dije rápidamente, tratando de recuperar la compostura mientras miraba hacia otro lado para evitar su mirada inquisitiva. «Lo sé», respondió Javier con voz grave. «Pero no puedo evitarlo». Las palabras flotaron entre nosotros como si fueran un eco del dilema moral al que nos enfrentábamos. ¿Qué haríamos ahora? La presión social por mantener las apariencias pesaba sobre mis hombros como una losa insostenible. A medida que la noche avanzaba y las luces del bar parpadeaban suavemente, decidí salir a dar un paseo por las calles adornadas para la feria. Necesitaba aire fresco para aclarar mis pensamientos confusos, todo estaba cambiando tan rápido.
Caminé por las calles adoquinadas bajo las luces brillantes del festival mientras recordaba los momentos felices pasados junto a mi esposo y cómo habían desaparecido lentamente con el tiempo. Las risas ajenas resonaban alrededor mío, familias disfrutando juntas mientras yo me sentía atrapada entre dos mundos opuestos. Al llegar al parque de María Luisa, encontré refugio entre los árboles frondosos donde podía pensar sin distracciones externas. Me senté en una banca vacía e intenté procesar lo sucedido esa noche. ¿El beso había sido solo un destello momentáneo o marcaba el inicio de algo más profundo e irreversible? Mientras reflexionaba sobre mis sentimientos encontrados hacia Javier y mi matrimonio vacío, recordé cómo solía ser feliz con mi esposo antes de perder esa conexión emocional vital entre nosotros dos. Ahora todo parecía tan distante como si fuera parte de otra vida. El sonido lejano del flamenco resonando desde algún lugar cercano me trajo nuevamente al presente. Debía regresar antes de levantar sospechas innecesarias sobre mi ausencia prolongada. Sin embargo, mis pensamientos seguían centrados en Javier. Su sonrisa cautivadora y la forma en que sus ojos brillaban cuando hablábamos juntos revelaban una conexión auténtica que anhelaba redescubrirse plenamente aunque fuera prohibida. Regresé al bar donde nos habíamos encontrado inicialmente. Javier aún estaba allí esperándome con ansiedad visible en su rostro al verme acercarme nuevamente hacia él. Lo siento por salir así, le dije mientras tomaba asiento frente a él otra vez. Había mucho por discutir, pero temía enfrentar toda la realidad detrás de nuestra atracción creciente sin importar cuán atractiva resultara ser esa idea prohibida. La tensión era palpable mientras continuábamos hablando sobre temas superficiales intentando evitar mencionar lo ocurrido entre nosotros anteriormente. Sin embargo, ambos sabíamos perfectamente que pesaría sobre nuestras conciencias hasta resolverlo adecuadamente, o decidir ignorarlo completamente hasta perderlo todo irremediablemente. La noche avanzó lentamente mientras nuestras miradas se cruzaban llenas de significado oculto tras cada palabra pronunciada. Podría haber sido simplemente otra noche cualquiera si no hubiera sido por ese beso inesperado transformador. Al final del encuentro decidimos despedirnos cordialmente aunque ambos sabíamos perfectamente que había quedado pendiente entre nosotros. La incertidumbre quedó flotando en el aire como un perfume dulce pero peligroso cuyo aroma podría arrastrarnos hacia decisiones irreversibles si no teníamos cuidado. Con cada paso alejado del bar sentí cómo crecía dentro mío ese deseo reprimido incapaz aún de definirse claramente. ¿Sería posible construir algo nuevo o solo llevaría consigo más complicaciones? El aire fresco de la noche sevillana me envolvía mientras caminaba por las calles iluminadas. Las luces de la feria de abril danzaban en el horizonte, recordándome que la vida seguía su curso, ajena a mis tormentos internos. A pesar del bullicio y la alegría que emanaban de los casetas, en mi interior solo había confusión y un anhelo creciente. Al llegar a casa, el silencio me recibió como un viejo conocido. Mi esposo estaba en el sofá, absorto en la televisión. No había necesidad de preguntar si había tenido una larga jornada. Su mirada distante lo decía todo. La rutina se había convertido en un refugio para ambos, pero esa noche sentí que algo más se gestaba dentro de mí. Me dirigí a la cocina y preparé una infusión, intentando calmar los nervios que me invadían. No podía dejar de pensar en el beso que compartimos. Nuestros labios se encontraron con una intensidad que nunca había imaginado posible entre nosotros. Esa chispa había encendido una llama peligrosa y emocionante al mismo tiempo. Mientras esperaba que el agua hirviera, recordé las palabras de mi hijastro sobre su sufrimiento tras la ruptura familiar. Su voz resonaba en mi mente como un eco persistente. Había estado arrastrando ese dolor por años, y yo me encontraba atrapada entre mi deber como madre y mis propios deseos. La culpa me asaltó nuevamente. ¿Qué significaba esto? ¿Podía permitirme sentir algo tan prohibido? La imagen de mi esposo mirando televisión se cruzó con la de mi hijastro sonriendo al recordar viejos tiempos juntos. La balanza se inclinaba hacia un lado que nunca pensé explorar. Decidí salir al patio para respirar aire fresco y aclarar mis pensamientos. Las flores del jardín estaban en plena floración, llenando el ambiente con un aroma dulce y embriagador. Me senté en una silla y observé las estrellas titilando sobre Sevilla, preguntándome si alguna vez podría encontrar claridad entre tanto caos emocional.
Al regresar al salón, noté que mi esposo había apagado la televisión y ahora me miraba fijamente. Su expresión era seria, casi inquisitiva. ¿Todo bien?, preguntó con tono neutro, pero sus ojos reflejaban preocupación. Sí, solo estoy cansada, respondí rápidamente, evitando profundizar en mis verdaderos sentimientos. Te he notado diferente últimamente, continuó él, rompiendo el silencio tenso que nos rodeaba. Como si hubiera algo más en tu mente. Su comentario me hizo sentir vulnerable, no quería que sospechara nada sobre lo ocurrido entre mi hijastro y yo. Es solo estrés del trabajo, añadí con una sonrisa forzada. Él asintió lentamente pero no parecía convencido. En ese momento comprendí que nuestra falta de conexión emocional era más evidente para él de lo que pensaba. La idea de seguir ocultando lo que sentía comenzaba a parecerme insostenible. Esa noche decidí enviarle un mensaje a mi hijastro para ver cómo estaba después de nuestra conversación anterior. El corazón me latía con fuerza mientras escribía: ¿Cómo te sientes después de lo que hablamos? Pasaron unos minutos antes de recibir respuesta, cada segundo se sentía como una eternidad. Finalmente llegó su mensaje: no puedo dejar de pensar en ti. Las palabras resonaron dentro mío como un mantra prohibido. La respuesta encendió una mezcla de emoción y miedo, sabía que cruzar esa línea podría cambiarlo todo. A medida que pasaban los días, cada encuentro casual con él se volvía más cargado de tensión emocional. En cada mirada intercambiada sentía como nuestras almas parecían buscarse sin poder evitarlo. Caminábamos juntos por el Parque María Luisa durante las tardes, el murmullo del agua en las fuentes parecía celebrar nuestro secreto compartido. Una tarde decidimos descansar bajo la sombra de un gran árbol. Él comenzó a hablar sobre sus sueños y aspiraciones mientras yo lo escuchaba atentamente, sintiendo como cada palabra lo acercaba más a mí. De repente sus ojos encontraron los míos con una intensidad abrumadora, fue un instante mágico donde todo pareció detenerse. Sin pensarlo dos veces, me acerqué a él y nuestros labios se encontraron nuevamente, esta vez fue diferente, más profundo e intenso. El mundo exterior desapareció mientras nos sumergíamos en ese momento robado al tiempo. Cuando finalmente nos apartamos uno del otro, el aire estaba cargado con una mezcla inconfundible, deseo y culpa entrelazados como dos serpientes danzantes alrededor nuestro. Esto no puede seguir así, murmuré casi sin aliento mientras trataba de recuperar la compostura. ¿Por qué no? ¿Qué hay de malo en querer ser felices?, replicó él con sinceridad desbordante. Su pregunta quedó flotando entre nosotros como un desafío silencioso. Sabía que tenía razón, pero también era consciente del caos potencialmente devastador que podría desatar si decidíamos seguir este camino oscuro e incierto. Regresé a casa esa noche sintiéndome dividida entre dos mundos, uno lleno de responsabilidad familiar y otro rebosante de nuevas posibilidades junto a él. El peso del matrimonio vacío seguía presente como una sombra persistente tras cada decisión tomada hasta ese momento. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Traté desesperadamente mantener las apariencias ante mi esposo mientras luchaba contra mis propios deseos internos por mi hijastro. Las miradas furtivas durante las cenas familiares se volvieron más cargadas, cada risa contenida parecía resonar con significados ocultos entre nosotros tres. Una tarde decidí hablar directamente con él sobre lo sucedido entre nosotros. Necesitábamos establecer límites claros antes de perder completamente el control sobre nuestras emociones desbordantes. Quedamos en vernos nuevamente bajo el mismo árbol donde todo comenzó. Sabía que sería crucial para definir nuestro futuro juntos o separarnos definitivamente antes de caer más profundamente en este abismo emocional sin retorno. La tensión crecía mientras esperaba su llegada esa tarde. Cada minuto parecía estirarse infinitamente hasta convertirse en horas llenas de expectativa ansiosa por descubrir qué dirección tomaríamos juntos. La tarde en que decidimos vernos nuevamente, el aire de Sevilla estaba impregnado de la fragancia de las flores de la feria de abril. Las risas y los gritos festivos resonaban a lo lejos, pero mi mente estaba en otro lugar. El árbol bajo el cual nos habíamos encontrado se alzaba como un testigo silencioso de nuestros secretos. Al llegar vi su figura acercarse y un torbellino de emociones me invadió. «Hola», dijo él con una mezcla de nerviosismo y determinación en su voz. «Hola», respondí intentando ocultar la tensión que me recorría.
No era fácil hablar sobre lo que había sucedido entre nosotros. Las palabras parecían atascadas en mi garganta. Nos sentamos en un banco cercano, rodeados de hojas verdes que danzaban con la brisa. La conversación comenzó con banalidades, pero pronto se tornó más profunda. Hablamos sobre nuestras vidas desde aquel beso inesperado. Él había estado lidiando con su propio dolor por la ruptura familiar. Me siento perdido, confesó. No sé qué camino tomar después de todo esto. Su vulnerabilidad me tocó. En ese momento comprendí que no solo era yo quien cargaba con el peso del pasado, él también lo hacía. La conexión entre nosotros se había fortalecido a pesar del tabú que representaba nuestra relación. No estoy segura de cómo manejar esto, le dije sinceramente. Todo es confuso y complicado. A medida que hablábamos, las sombras comenzaron a alargarse a nuestro alrededor. La noche se acercaba y con ella una sensación de urgencia. Un impulso casi incontrolable nos llevó a acercarnos más el uno al otro, como si el mundo a nuestro alrededor desapareciera. Al final nuestras manos se encontraron y un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando nuestros dedos se entrelazaron. Pero antes de que pudiera pensar en las repercusiones, él inclinó la cabeza y nos besamos. Fue un instante robado al tiempo, un momento donde todo lo demás dejó de importar. Sin embargo, esa euforia fue rápidamente reemplazada por el miedo a ser descubiertos. La realidad golpeó con fuerza cuando recordé a mi esposo esperando en casa, ajeno a lo que estaba sucediendo. La culpa me asaltó como una sombra oscura. Pasamos la noche juntos después de ese encuentro. No había otra opción si queríamos explorar esta nueva faceta de nuestra relación sin interrupciones ni miradas curiosas. Nos refugiamos en su apartamento, un espacio pequeño pero acogedor que parecía ser un mundo aparte del caos exterior. Mientras compartíamos historias y risas, los recuerdos del matrimonio vacío comenzaron a desvanecerse momentáneamente. Sin embargo, cada risa estaba teñida por una sombra persistente. ¿Qué pasaría al día siguiente? El temor a las consecuencias nos acechaba como un lobo hambriento. Al amanecer, los primeros rayos del sol entraron por la ventana y me despertaron suavemente. Miré a mi hijastro dormido a mi lado, su rostro tranquilo contrastaba con el torbellino emocional dentro de mí. El placer del momento se mezclaba con una inquietud creciente sobre cómo enfrentaríamos la realidad externa. Decidí vestirme antes de que él despertara, necesitaba claridad antes del inevitable regreso a casa. Mientras me preparaba, escuché susurros lejanos provenientes del exterior, las voces festivas comenzaban nuevamente en la feria. Era como si Sevilla celebrara sin saber lo que sucedía tras las paredes del apartamento. Cuando finalmente salió de la habitación y me encontró lista para irme, sus ojos reflejaban una mezcla de alegría y preocupación. ¿Te vas tan pronto?, preguntó con voz soñolienta. Debo hacerlo, respondí. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. La expresión en su rostro cambió al instante, entendía las implicaciones detrás de mis palabras. Sabía que este momento no podía durar para siempre y eso generaba una presión abrumadora entre nosotros. Mientras caminábamos hacia la puerta, sentí una punzada en el corazón ante la idea de dejarlo atrás nuevamente. Aún así sabía que debía regresar a mi vida normal aunque eso significara enfrentar las piezas rotas del matrimonio que había ignorado durante tanto tiempo. Al salir del apartamento, el bullicio festivo nos envolvió nuevamente mientras caminábamos hacia mi coche estacionado cerca del bar donde solíamos reunirnos antes del regreso inesperado de él a Sevilla. Los colores vibrantes y los aromas dulces parecían burlarse de mis inquietudes internas mientras trataba de mantenerme firme ante esta nueva realidad. De repente vi a mi esposo cruzar la calle justo frente al bar donde habíamos pasado tantos momentos juntos antes. Su mirada desprevenida era como un golpe helado contra mis mejillas ardientes por el remordimiento y el deseo no correspondido hacia su hijo. Él me vio también y sus ojos mostraron sorpresa seguida rápidamente por desconfianza cuando notó cómo salía apresuradamente del lugar junto a su hijo adoptivo sin haberlo mencionado previamente o hacerle parte consciente de ello. ¿Dónde estabas?, preguntó él con tono acusador mientras se acercaba rápidamente hacia nosotros. ¿Por qué no contestabas mis mensajes?
Mi corazón latía desbocado mientras buscaba las palabras adecuadas para responderle sin revelar nada sobre lo sucedido esa noche anterior ni mucho menos sobre nuestra conexión renovada e intensa entre ambos hombres presentes allí frente a mí, uno representando lo seguro pero vacío, el otro simbolizando todo lo prohibido pero vibrante dentro mío ahora mismo. Las dudas comenzaron a formarse en mi mente mientras pensaba cómo manejar esta situación tan delicada sin romper completamente los frágiles hilos que mantenían unido mi matrimonio ya desgastado por años sin amor ni pasión verdadera. La tensión era palpable mientras los tres permanecíamos allí parados frente al bar lleno de vida festiva, tres mundos colisionando sin saber qué camino tomarían después. La música del bar resonaba en mis oídos, un eco de risas y conversaciones que contrastaba con la confusión en mi corazón. La feria de abril había comenzado, pero para mí el ambiente festivo se sentía lejano, como un recuerdo borroso de tiempos más felices. Mientras observaba a mi esposo y a mi hijastro, una sensación de opresión me envolvía. ¿Qué estaba haciendo? La atracción que había surgido entre nosotros parecía un fuego incontrolable, y yo era la que lo alimentaba. Mi esposo se volvió hacia mí y su mirada inquisitiva me hizo temer lo peor. ¿Estás bien?, preguntó con un tono que no lograba ocultar su preocupación. Su voz era familiar, pero en ese momento sonaba distante. Solo estoy pensando en lo que hemos pasado, respondí con un tono neutro intentando desviar la conversación. Mi hijastro me miró desde el otro lado de la mesa, sus ojos reflejaban una mezcla de compasión y deseo. Había algo en su mirada que me hacía sentir viva, como si todas las emociones reprimidas durante años estuvieran finalmente saliendo a la superficie. Pero también sabía que esa chispa era peligrosa. La presión social y las expectativas familiares se cernían sobre mí como sombras amenazantes. «Vamos a bailar», sugirió él, rompiendo el silencio tenso que nos envolvía. La idea de moverme al ritmo del flamenco me pareció absurda en ese momento, pero al mismo tiempo atractiva. Acepté su invitación casi sin pensarlo. Mientras nos levantábamos, mi esposo se quedó atrás, observándonos con una mezcla de curiosidad y desconfianza. En la pista de baile, los cuerpos se movían al compás de las guitarras y las palmas. Mi hijastro tomó mi mano con firmeza y me guió entre la multitud. El contacto físico encendió algo dentro de mí, el roce de su piel contra la mía era electrizante. Mientras girábamos al son del baile, sentí como el mundo a nuestro alrededor se desvanecía. «Siempre has sido una gran bailarina», comentó él mientras girábamos juntos. Era fácil cuando tenía motivos para sonreír, respondí con una risa forzada que ocultaba mis verdaderos sentimientos. Era cierto, los años habían pasado dejando cicatrices invisibles. A medida que avanzaba la noche, cada paso junto a él se sentía más liberador y más prohibido al mismo tiempo. La tensión crecía entre nosotros como una cuerda lista para romperse. En un momento fugaz, nuestras miradas se encontraron intensamente y todo lo demás desapareció. Fue entonces cuando recordé aquel beso robado bajo las estrellas. La música cambió a una melodía más suave y melancólica mientras nos alejábamos del bullicio del bar hacia un rincón más tranquilo del recinto ferial. Allí había menos gente y el aire estaba impregnado del aroma dulce de las flores decorativas que adornaban los puestos cercanos. «¿Qué estamos haciendo?», le pregunté en voz baja, sintiendo como la culpa empezaba a asomarse nuevamente por encima del deseo. «Lo que sentimos no es un error», respondió él con firmeza en su voz. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco inquietante, sabía que había verdad en ellas, pero también sabía lo que estaba en juego. De repente escuchamos una voz familiar detrás de nosotros. «¿Qué está pasando aquí?». Era uno de nuestros amigos cercanos, alguien que siempre había estado presente en nuestra vida familiar. Su tono no dejaba lugar a dudas, había descubierto algo que no debería haber visto. La incomodidad llenó el aire mientras mirábamos al hombre frente a nosotros, su mirada oscilaba entre sorpresa y juicio. «No es lo que parece», traté de decir rápidamente, pero sabía que esas palabras eran insuficientes ante la realidad descubierta. «Parece bastante claro», respondió él con frialdad antes de dar un paso hacia atrás como si quisiera poner distancia entre nosotros y el escándalo inminente. La presión aumentó, sentí como mi mundo comenzaba a tambalearse bajo mis pies mientras mi mente se llenaba de pensamientos caóticos sobre lo que esto significaría para todos nosotros,
para mi matrimonio ya frágil y para la relación con mi hijastro. No puedes decir nada, le advertí casi suplicándole mientras trataba de mantenerme serena ante esta nueva amenaza. Sin embargo, sabía muy bien que las palabras eran solo eso, palabras vacías frente a la posibilidad real de ser expuesta ante todos los demás. Él asintió lentamente, pero su expresión no mostraba promesas ni garantías, solo una fría aceptación del secreto revelado entre nosotros tres. Mientras regresábamos a donde estaba mi esposo, sentí como cada paso se volvía más pesado. La música seguía sonando alegremente alrededor nuestro, pero yo solo podía pensar en las repercusiones inminentes de esta situación insostenible. Mi esposo nos observó acercarnos con una mirada intensa. Sus ojos buscaban respuestas entre los dos mientras yo intentaba encontrar alguna forma de explicar lo inexplicable sin caer en el abismo emocional al cual ya había sido empujada por mis propias decisiones. Las palabras murmuradas por nuestro amigo resonaban en mis oídos: no puedo quedarme callado. La decisión crucial estaba ahí frente a mí, cada camino llevaba consigo consecuencias devastadoras. El futuro parecía incierto mientras me enfrentaba a la realidad cruda. ¿Podría mantener este secreto? ¿O sería mejor dejarlo salir antes de ser consumida por esta atracción prohibida? La noche continuó avanzando mientras yo luchaba por encontrar claridad entre los sentimientos encontrados y las expectativas sociales aplastantes. Cada segundo contaba mientras me preparaba para enfrentar lo inevitable. El día siguiente amaneció con una luz tenue, como si el sol mismo dudara en iluminar mi vida. La feria de abril comenzaba a cobrar vida en las calles de Sevilla, pero yo me sentía atrapada en una oscuridad que no podía ignorar. Las risas y la música se mezclaban con el eco de mis pensamientos. ¿Qué haría ahora? Desperté con la sensación de que el tiempo se había detenido. Mi esposo, ajeno a la tormenta que se avecinaba, se preparaba para salir a trabajar. Su rutina era un recordatorio constante de lo distante que estaba nuestra relación. Mientras él revisaba su correo, yo no podía dejar de pensar en lo que había compartido con mi hijastro. La conexión que habíamos forjado era tanto un refugio como una condena. Al llegar la tarde, decidí dar un paseo por el parque de María Luisa. El aroma a flores y las melodías del flamenco resonaban suavemente entre los árboles. Era un lugar donde solía encontrar paz, pero esta vez solo me traía más confusión. La imagen de mi hijastro aparecía en cada rincón, su risa, su mirada intensa y esa chispa que había encendido algo dentro de mí. Mientras caminaba, mi mente divagaba entre recuerdos y deseos reprimidos. De repente sentí una presencia familiar detrás de mí. Al girar, allí estaba él, mi hijastro, con una sonrisa nerviosa y los ojos brillantes. «Hola», dijo él, su voz sonando como música entre el bullicio del parque. «Hola», respondí sintiendo que mi corazón latía más rápido. Su presencia era un bálsamo y un veneno al mismo tiempo. Nos sentamos en un banco cercano, rodeados de parejas disfrutando del ambiente festivo. La tensión entre nosotros era palpable, cada palabra parecía cargar un peso adicional. «He estado pensando», comenzó él. «Quizás deberíamos hablar sobre lo que pasó». Un escalofrío recorrió mi espalda al recordar nuestro beso inesperado. La idea de hablar sobre eso me llenó de miedo y emoción al mismo tiempo. «No sé si es lo correcto», dije finalmente, luchando contra la confusión interna. Él se inclinó hacia mí, sus ojos buscando los míos con intensidad. «Pero no puedo evitarlo. Siento que hay algo real entre nosotros», confesó. El aire se volvió denso. Las palabras flotaban entre nosotros como nubes amenazantes antes de una tormenta. No podía negar lo que sentía, sin embargo, también sabía que había mucho en juego. «Mi matrimonio», comencé a decir, pero él me interrumpió. «¿Y qué hay de eso? No eres feliz. No te mereces vivir así», susurró con convicción. Sus palabras resonaron en mí como un eco profundo y doloroso. ¿Cuánto tiempo había estado ignorando esa verdad? Mi vida parecía una serie de decisiones equivocadas, cada día pasaba como un espectro sin propósito ni felicidad genuina. La conversación continuó fluyendo entre nosotros mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios cercanos. Hablamos sobre nuestros miedos y anhelos, cada confesión nos acercaba más a esa línea prohibida que ambos sabíamos no debíamos cruzar.
Finalmente él propuso algo inesperado. ¿Y si dejáramos todo atrás? Podríamos empezar de nuevo juntos, sin secretos ni mentiras, dijo con fervor. La idea me dejó atónita por un instante. ¿Era realmente posible? ¿Podría dejar atrás años de compromiso por alguien tan cercano? El dilema moral pesaba sobre mis hombros como una losa inquebrantable. En ese momento el sonido del teléfono interrumpió nuestros pensamientos compartidos. Era un mensaje de texto inesperado. ¿Dónde estás? Era mi esposo preguntando por mí. La realidad volvió a golpearme con fuerza. Me levanté abruptamente del banco mientras leía el mensaje varias veces para asegurarme de no haberlo malinterpretado. Mi hijastro me miró preocupado. ¿Qué sucede? Tengo que irme, respondí rápidamente. Mi esposo está buscando respuestas que no puedo darle ahora mismo. La expresión en su rostro cambió, la preocupación reemplazó el entusiasmo anterior. ¿Vas a dejarlo así? No sabía cómo responderle sin revelar todo lo que llevaba dentro. Con un nudo en la garganta y el corazón latiendo desbocado, me alejé rápidamente del parque mientras las dudas me asaltaban nuevamente. ¿Era suficiente nuestra conexión para arriesgarlo todo? Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en la sala con una expresión seria en su rostro. Su mirada reflejaba desconfianza y preocupación al mismo tiempo. Te estuve llamando, dijo sin rodeos. ¿Dónde has estado? La tensión era palpable mientras buscaba las palabras adecuadas para explicar mi ausencia sin revelar nada acerca de lo sucedido con mi hijastro. Solo necesitaba aire fresco. He estado agobiada últimamente, respondí evasivamente. Él asintió lentamente pero no parecía convencido por completo. Había algo más profundo tras su mirada inquisitiva. Quizás había notado mis cambios recientes o simplemente intuía que algo andaba mal entre nosotros. Antes de poder continuar la conversación, sonó nuevamente mi teléfono, otro mensaje del mismo número desconocido que había recibido antes mientras estaba con él en el parque. Sé lo que estás haciendo. El corazón se me detuvo por un instante mientras miraba fijamente la pantalla iluminada ante mí. Las palabras parecían gritarme desde dentro. Alguien conocía nuestro secreto y estaba dispuesto a revelarlo todo si no tomábamos acción pronto. Mi esposo notó mi reacción instantánea ante el mensaje. ¿Quién es? La pregunta quedó flotando en el aire cargada de tensión e incertidumbre. Sabía perfectamente que esto podría ser el comienzo del fin o tal vez solo otra prueba más en este juego peligroso donde todos éramos piezas movidas por fuerzas invisibles e implacables. Con cada latido del reloj sonando en la sala oscura sentí cómo se acercaba una tormenta inminente. Las decisiones ya no eran solo mías. Todo estaba cambiando rápidamente y nada volvería a ser igual después de este momento decisivo. La tormenta que se avecinaba no solo era externa, sino también interna. En el bar tradicional, el sonido del flamenco resonaba en mis oídos, pero no lograba concentrarme en la música. La conversación a mi alrededor se desdibujaba mientras pensaba en las palabras de mi esposo. Había mostrado un lado de él que nunca había visto, vulnerabilidad, desesperación. Ese momento me había dejado aturdida. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, había preguntado él, su voz temblando con una mezcla de tristeza y confusión. La verdad era que no sabía cómo responder. Las palabras se quedaban atrapadas en mi garganta, como si un nudo invisible me impidiera hablar. El ambiente festivo de la feria de abril contrastaba con mi tormento interno. Las luces brillantes y los olores a flores y comida típica me rodeaban, pero la alegría se sentía distante. Era como si estuviera observando todo desde una ventana empañada. El dilema entre mis sentimientos por mi hijastro y las responsabilidades hacia mi esposo se tornaba más complicado con cada día que pasaba. Mi mente viajaba constantemente entre recuerdos felices y momentos dolorosos. La conexión que había sentido con mi hijastro era intensa, pero ahora cada encuentro estaba cargado de culpa. No puedo seguir así, pensé mientras miraba a la multitud bailar al ritmo del flamenco. Unos días después decidí que necesitaba hablar con él nuevamente. Quería entender qué significaba realmente nuestra relación y cómo podía afectar nuestras vidas. Me encontré con él en el Parque de María Luisa, un lugar donde solíamos ir cuando él era más joven.
Los árboles frondosos ofrecían un refugio perfecto para nuestras conversaciones. ¿Cómo te sientes realmente?, le pregunté, buscando claridad en su mirada. Él suspiró profundamente antes de responder: me siento perdido. Volver a verte ha sido complicado. Sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y confusión. La conversación fluyó naturalmente, pero cada palabra parecía cargar un peso adicional. Hablamos sobre lo que había pasado durante los años en que estuvo ausente y cómo nuestras vidas habían tomado rumbos inesperados. Cuanto más hablábamos, más evidente se hacía la conexión que aún existía entre nosotros. Siempre he querido tener una relación cercana contigo, confesó él, rompiendo el silencio tenso que nos rodeaba. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco familiar. Esa conexión siempre había estado allí, oculta bajo capas de tiempo y circunstancias. Pero ahora era diferente, ya no éramos los mismos. La tensión aumentó cuando mencioné a su padre. Él está pasando por un momento difícil también. Su expresión cambió instantáneamente, la vulnerabilidad se convirtió en una defensa palpable. ¿Y tú? ¿Qué sientes por todo esto?, preguntó con voz firme pero temerosa. Ahí estaba yo enfrentando la verdad cruda sobre mis sentimientos mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para expresarlo sin romperlo todo nuevamente. Me siento atrapada, admití finalmente, sintiendo como el peso de mis emociones se desbordaba fuera de mí. No sé qué hacer. Él dio un paso más cerca, su mirada fija en mí como si buscara respuestas en mis ojos cansados. A veces creo que deberíamos dejarlo todo atrás, sugirió suavemente. Esa idea me aterrorizó y me emocionó al mismo tiempo. Era una invitación a lo desconocido, pero también implicaría romper vínculos importantes y enfrentar consecuencias devastadoras. Los días siguientes transcurrieron llenos de incertidumbre y miedo a ser descubierta por mi esposo o incluso por otros familiares cercanos. Sin embargo, el deseo por entender lo que estaba sucediendo entre nosotros crecía cada vez más fuerte. Una noche decidí invitar a mi hijastro a cenar en casa. Sería nuestra oportunidad para hablar sin interrupciones ni miradas curiosas del exterior. Cociné su plato favorito mientras recordaba momentos pasados juntos, risas compartidas y confidencias inocentes bajo la luz tenue del comedor. Cuando llegó, noté cómo su presencia llenó el espacio vacío que había estado sintiendo últimamente. Era como si encajara perfectamente en ese rincón olvidado de mi vida donde solía haber felicidad genuina. Esto huele delicioso, comentó mientras se sentaba a la mesa. La cena transcurrió entre risas nostálgicas y miradas significativas. Cada bocado parecía acercarnos más, aunque ambos sabíamos que estábamos caminando sobre un terreno peligroso. Después de cenar, nos trasladamos al salón donde las luces estaban apagadas excepto por la tenue luz proveniente del exterior. La atmósfera se tornó cargada, no podía evitarlo. El deseo reprimido salía a relucir nuevamente entre nosotros. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él alzando una ceja inquisitiva mientras yo buscaba sus ojos buscando respuesta a esa pregunta sin respuesta clara para ninguno de los dos. No lo sé, respondí honestamente. Pero quiero entenderlo. En ese instante todo cambió, nuestras manos se encontraron involuntariamente sobre el sofá mientras compartíamos silencios llenos de significado profundo e inconfesable hasta ese momento. Un timbre sonó repentinamente interrumpiendo nuestra burbuja emocional. Ambos nos tensamos al escuchar el sonido familiar proveniente del pasillo. Mi esposo regresaba temprano esa noche. El miedo nos envolvió al mismo tiempo que intentamos recomponer nuestras expresiones antes de ser descubiertos en ese instante tan delicado e inesperado. Sabía muy bien lo que estaba arriesgando al abrir esa puerta prohibida entre nosotros dos. Al abrirla entró él sin sospechar nada. Su rostro mostraba signos visibles del estrés acumulado durante semanas recientes, aunque intentara ocultarlo tras una sonrisa forzada cuando nos vio juntos allí sentados. «Hola chicos», dijo tratando de sonar despreocupado, pero sus ojos revelaban dudas profundas sobre lo que realmente sucedía tras aquella escena aparentemente inofensiva. Era evidente para mí entonces, este secreto ya no podría mantenerse oculto por mucho más tiempo. El aire en el parque de María Luisa estaba impregnado de aromas a jazmines y el murmullo de las risas se mezclaba con el sonido del agua en las fuentes. Me senté en un banco tratando de ordenar mis pensamientos. La revelación de mi esposo había sacudido los cimientos de mi vida.
Las palabras resonaban en mi cabeza: no puedo seguir ignorando lo que está pasando entre tú y él. Su mirada, una mezcla de dolor y desconfianza, me había dejado sin aliento. Mi hijastro, a quien había visto como un joven perdido en el pasado, ahora era un hombre con sus propias batallas. La conexión que habíamos forjado en los últimos meses era más intensa de lo que jamás había imaginado. Pero la culpa me carcomía, cada sonrisa compartida con él era una traición a mi matrimonio. Mientras reflexionaba, escuché pasos detrás de mí. Era él. Su presencia iluminó el día nublado que me envolvía. Se sentó a mi lado sin decir nada, como si ambos supiéramos que las palabras no eran necesarias. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó al fin, rompiendo el silencio tenso. Sus ojos buscaban respuestas en los míos. No lo sé, respondí con sinceridad. Todo ha cambiado. Un momento después, él tomó mi mano. El roce fue electrizante y me hizo recordar todas las veces que había deseado este contacto, pero ahora estaba lleno de incertidumbre. No puedo seguir así, continuó, su voz temblorosa. Quiero ser honesto contigo. ¿Honesto con qué? ¿Con lo que sentimos o con lo que hemos hecho? La pregunta salió más dura de lo que pretendía. Con ambas cosas, dijo firmemente. No quiero esconderme más. La feria de abril estaba a la vuelta de la esquina y la ciudad empezaba a prepararse para la celebración anual. Las luces se encendían y los trajes tradicionales llenaban las calles con colores vibrantes y música festiva. Pero para mí, todo eso parecía distante e irrelevante. ¿Y si tu padre se entera?, pregunté sintiendo un nudo en el estómago. Él ya sospecha algo, admitió, su mirada bajando hacia nuestras manos entrelazadas. No puedo vivir así. La gravedad del momento me hizo reflexionar sobre las repercusiones. No solo afectaría nuestras vidas sino también a toda la familia. La idea de perderlo me aterrorizaba, pero también lo hacía pensar en cómo enfrentar la verdad con mi esposo. Deberíamos hablar con él, propuse finalmente, aunque sabía que era una decisión arriesgada. No estoy seguro si eso es lo mejor, dijo él, mirándome intensamente. Pero tampoco puedo seguir ocultando esto. Las palabras flotaron entre nosotros como una nube pesada. La lucha interna era palpable, por un lado estaba la posibilidad de liberarnos del secreto y por otro, el miedo a destruir todo lo que habíamos construido juntos como familia. Decidí dar un paso adelante: necesitamos ser honestos sobre nuestros sentimientos. Él asintió lentamente como si comprendiera la magnitud del desafío al que nos enfrentábamos. Podríamos encontrar una manera, sugirió titubeante. No hay forma fácil, interrumpí suavemente. Lo sé. En ese instante sentí una mezcla de esperanza y desesperación por igual. Deseaba encontrar una salida pero sabía que no habría un camino sencillo hacia adelante. A medida que avanzaba el día y el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios históricos de Sevilla, decidimos encontrarnos esa noche en casa para hablar con mi esposo. El ambiente festivo fuera contrastaba drásticamente con nuestro mundo interno lleno de tensión. Cuando llegué a casa esa noche mi corazón latía desbocado mientras entraba por la puerta principal. Mi esposo estaba sentado en el salón, su expresión mostraba preocupación al verme llegar tan tarde. ¿Dónde has estado?, preguntó alzando la vista del periódico que tenía frente a él. He estado pensando, respondí evasivamente mientras trataba de mantenerme serena. Él frunció el ceño pero no insistió más sobre mis actividades del día. Sabía que algo no estaba bien entre nosotros desde hacía tiempo y su instinto le decía que yo guardaba secretos. ¿Te gustaría salir esta noche?, sugirió después de un silencio incómodo. Podemos ir a algún lugar tranquilo. La idea me pareció absurda ante la situación inminente que debía enfrentar esa misma noche con mi hijastro presente en casa esperando nuestra conversación crucial. No creo que sea buena idea, dije finalmente mientras trataba de mantenerme firme ante su mirada inquisitiva. Una sombra cruzó su rostro, sabía que mis palabras eran solo un intento por evitar confrontar nuestros problemas reales. Sin embargo, no podía permitirme caer en esa trampa emocional nuevamente. Finalmente subí las escaleras hacia mi habitación donde encontré a mi hijastro esperando ansiosamente sentado en la cama. Su rostro reflejaba tanto deseo como miedo ante lo inevitable.
¿Estás lista?, preguntó apenas pude cruzar la puerta antes de cerrarla tras mí. No estoy segura, pero debemos hacerlo, respondí sintiendo como cada palabra pesaba sobre mis hombros como una carga abrumadora. Ambos sabíamos lo difícil que sería abrir ese capítulo oscuro ante su padre, sin embargo, había llegado el momento de enfrentar nuestras decisiones pasadas y sus consecuencias presentes. Un golpe repentino sonó en la puerta justo cuando estábamos listos para hablar. Era mi esposo quien llamaba desde afuera, su voz mostraba impaciencia e inquietud, y eso encendió aún más mis nervios internos mientras intercambiábamos miradas llenas de ansiedad entre nosotros dos antes del desenlace inevitable. «¿Por qué no abres?», sugirió él mientras masticábamos nuestras dudas sobre cómo proceder ante esta revelación inminente. El aire se volvió denso mientras yo dudaba entre abrir o dejarlo fuera por completo. Sabía muy bien que cualquier decisión podría cambiar nuestras vidas para siempre.